Saludos mis amigos, ¿qué tal? Bendiciones desde Cozumel. Esperemos que todos estén bien. Bueno, pues queremos hacer un comentario sobre pues el tema que ha conmocionado al mundo entero. Voy a ver si se está escuchando primeramente, a ver si estamos teniendo audio. Sí, se oye. Sí, se oye. Bueno, el tema de Charles Kirk, el asesinato, fatídico asesinato, del cual todos los que somos gente que tenemos los mismos ideales, que tenemos los mismos valores, lamentamos grandemente. Creo que ante todo estamos presenciando pues ahora sí que el escenario de lo que es un mártir. Sí, de alguna manera podríamos fijarnos en la muerte de Esteban. La muerte de Esteban vino a ser un parteagua. La muerte de Esteban viene a impulsar el crecimiento de la iglesia, un despertar en la iglesia. Viene a levantar a un Saulo de Tarso, que más próximamente iba a ser el apóstol Pablo, quien iba a traer un cambio general en la perspectiva y óptica de la iglesia. Creo que vamos a experimentar muchos cambios en ese sentido de testimonios, porque en cierta forma esta muerte, nosotros decimos la palabra del Señor Jesucristo: no temas al que mata el cuerpo, porque el alma no la puede matar, sino que teme más bien al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. No solamente no puede matar el alma porque sobrevive, pero a la vez hay una frase que siempre desde John Fox y el libro de los mártires se ha expresado, que cada una de las vidas que caía a tierra de los cristianos era como una semilla que era sembrada en la tierra, y de esa semilla se reproducía y se multiplicaba, como una forma de despertar el cristianismo, como una forma de recordar cuál es nuestra posición, como una forma de valorar nuestra función como sal y como luz del mundo. Es algo muy importante. Algo que me parece que ha dejado muy clara la ideología woke, izquierdista, por cierto, es que está transmitiendo odio en contra de la gente de fe. Esto ya lo veníamos anunciando. Muchos de los activistas, sobre todo aquí en México, hemos bajado el ritmo de nuestras presentaciones a nivel público, precisamente por el peligro que esto conlleva. Sin embargo, la acción que se dio en esta ocasión nos reta para que retomemos el espacio, el lugar que como hijos de Dios tenemos, y que estemos dispuestos a dar, si es posible, nuestra vida por nuestra fe y retomar todos estos espacios. La ideología woke ha traído un grande daño en la mente de la juventud, y yo creo que uno de los problemas más grandes que esto está reflejando es la pérdida de la autoridad espiritual, la autoridad delegada, por cierto, que es la autoridad que Dios ha delegado. El reino de Dios se gobierna por la autoridad, y Dios imparte su autoridad, comparte su autoridad, la autoridad la delega, una autoridad delegada para que otros también puedan estar bajo autoridad y aprender a vivir bajo autoridad. ¿Qué es lo que esta ideología woke ha atentado precisamente contra el trono de Dios? El trono de Dios obedece a su autoridad. Satanás se rebeló de la autoridad de Dios, y el pecado de Satanás es el pecado de la rebelión de esa autoridad, y todos aquellos que siguen el camino de Satanás se rebelan en contra de esa autoridad. Esto es lo que ha sucedido. El espíritu de Satanás como rebelión de la autoridad es precisamente lo que estamos viviendo.
esa es la razón por la que creo que Dios está enviando un mensaje fuerte mediante este hecho que permite, que definitivamente lo detesta Dios, todo tipo de violencia, pero al final también de esos eventos catastróficos en nuestra vida saca lecciones. Yo puedo ver una lección importantísima en este tema, es precisamente basada en la captura de este joven de 21 años, joven prometedor, un joven brillante si tú quieres, un joven de casa, un joven que en cierta forma está rodeado de gente que tiene temores de Dios, pero que este joven se dejó influenciar por toda esta ideología de odio, la ideología woke. Y es muy simbólico para mí, en lo personal, que un pastor esté involucrado en el tema de su captura. Es muy simbólico. Es muy simbólico también que haya un padre involucrado en el tema de la captura, y es muy simbólico que haya también una autoridad involucrada en el tema de la captura de este joven que comete este acto delictivo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se ha violado es la autoridad, comenzando en el punto donde se encuentra, que es una autoridad eclesiástica como un pastor. Que un pastor se viera involucrado, para mí es altamente simbólico. Yo me puse a reflexionar sobre estas temáticas el día de ayer, cuando aquí en Cozumel sale un arcoíris enorme y no lo pasa desapercibido, ni siquiera el presidente municipal anuncia este hecho. Y este arcoíris para nosotros, que viene a ser el símbolo del pacto noético, de la entrega de la autoridad, cuando se instituye el gobierno humano, el gobierno civil, las autoridades civiles, y Dios entrega en manos de Noé la administración del gobierno civil, y precisamente pone un freno diciendo: al que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre debe de ser derramada. Precisamente, ¿por qué? Porque ese es el freno, es decir, para infundir temor. Ya lo va a decir el apóstol Pablo cuando hable en Romanos capítulo 13 de las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades establecidas. Y fíjense qué interesante que habla de establecida, porque fue establecido en el gobierno civil la autoridad en general. No está especificando allá tampoco partidos de autoridades, ¿no? O ideologías, sino la autoridad establecida en Génesis capítulo 9, que es la autoridad civil, que el gobierno civil como tal, como institución gubernamental social. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que hay una autoridad delegada, y esa autoridad delegada requiere que le sometan. Y luego en el versículo 4 me parece que es formidable ese versículo, porque Pablo dice: porque están para infundir temor de los que hacen mal, y no en vano lleva la espada el magistrado. El magistrado ya es el que se encargaba de ejecutar la justicia. De modo que allá está hablando, cuando habla del que no lleva la espada en vano, está hablando de la pena capital como parte de la justicia, no como asesinato ni como una especie de venganza, sino como la encomienda que ha recibido el gobierno civil para infundir temor, y no para proteger a los delincuentes, como es el caso de otros países, y que es importante decirlo, que es la autoridad está puesta por Dios para defender al justo, al inocente, y para infundir temor al que hace lo malo, no al revés. Cuando es al revés, entonces se está haciendo un mal uso de esa autoridad, y aunque va a dar cuenta, nosotros ya no tenemos la obligación de someternos a una autoridad que no sabe estar bajo la autoridad de Dios. Esto por decir lo que Pedro dice cuando afirma que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que hay grados de obediencia, y nuestra obediencia y lealtad se la debemos a Dios. Es algo muy interesante, me llamó mucho la atención que el primer respondiente, quien se da cuenta que
este joven fue el que disparó esta arma, un pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios está poniendo los ojos en una autoridad espiritual. Está poniendo los ojos a nivel mundial en un hombre de autoridad, que es un pastor, que es un ministro de culto. Y este ministro de culto está siendo significativo en todo esto. ¿Por qué? Porque representa que el hombre de Dios tiene que tomar su autoridad. Déjenme decirles esto. Si la sociedad está como está, es porque los hombres de Dios han cedido los espacios, han cedido los lugares para que aquellas personas que han dado mal uso de la autoridad espiritual la tomen. Y si en esos lugares se encuentran los perversos, es porque los hombres de Dios les han entregado la autoridad que Dios les tiene delegado. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el pasaje donde Satanás dice al Señor Jesús: mírate, le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo: a mí me han sido entregados y la gloria de ellas, y a quien quiera la doy. En Lucas. Pero me llama la atención porque esa es una declaración de Satanás. Ahora, que se le ha sido entregada ¿por quién? Primero, ¿quién se lo entregó? ¿Dios se lo entregó? ¿Es Dios el que se lo entregó? ¿O es que es el hombre el que se lo entregó? Dios se lo entrega al hombre. En Génesis 9, la autoridad del gobierno civil se la entrega al hombre. Y de hecho en Génesis capítulo 2, le entrega a Dios la administración de todo lo que hay en el huerto y del mundo, la administración del mundo, para que sea responsable de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Se lo entrega a Satanás. ¿Sí? Porque esa es una declaración de Satanás que dice: a mí me ha sido entregado. No dice quién, pero es el hombre al que se lo entregó Dios, porque es de Dios que viene todo. Dios se le entregó al hombre, el hombre se le entrega a Satanás. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces de nuevo? Recuperar esa autoridad que Dios nos dio, los hombres de Dios, retomar la autoridad que Dios nos dio, recuperar esos espacios, ahí orando, clamando por esas autoridades. No tiene por qué estar ni un chamán, no tiene por qué estar ningún brujo. Ahí tienen que estar los hombres de Dios. Yo creo que es el mensaje que está diciendo Dios: recuperen su autoridad. Esa autoridad que ustedes le han entregado, que han cedido, que se han puesto a un lado. Y quiero decirles esto: los hombres dejan de ser buenos, porque siempre decimos, somos más los buenos. Déjame decirte esto: dejan de ser buenos cuando no hacen nada ante una injusticia. Y muchos de los hombres de Dios no están haciendo nada ante las injusticias que el mundo está viviendo, porque están perdiendo su autoridad, y su autoridad espiritual se la están cediendo al mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retomar. Para mí el mensaje es muy claro: que un pastor esté involucrado en esta captura es símbolo de que tenemos que retomar la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Segundo, está involucrada una autoridad civil. El pastor va con una autoridad civil, según las declaraciones del presidente Trump, ¿no? Va con una autoridad civil, le explica qué es lo que está sucediendo y crean un plan. Qué interesante eso que se está dando, ¿eh? Qué interesante que la autoridad civil de nuevo recupere su autoridad espiritual. Que a un lado la corrupción, que a un lado todo tipo de injusticias, y pueda practicar la justicia, porque a ellos se les ha sido entregada también, y de eso van a dar cuentas. Qué interesante. En otros países esto quedaría impune, pero qué importante es que aquí se puede aplicar la justicia. Y en tercer lugar, llaman a un padre. La autoridad espiritual que ha sido atacada. Déjame decirte, en el Medio Oriente, toda esta ideología izquierdista que está siendo impulsada por la creación de los terroristas palestinos atacan grandemente a la mujer. Vea usted cómo la mujer en el Medio Oriente es un cero a la izquierda. De esos países que salen a defender las feministas, salen a defenderlos. Aquí en Occidente salen a defender, a decir, estamos a favor de los palestinos, pues vayan a Palestina esas mujeres que son feministas, que salen a defender, a ver cómo les va a ir, porque ellos odian a las mujeres. Ahí el ataque del diablo está en contra de las mujeres. Ahora aquí en Occidente, el ataque del diablo
está sobre la imagen del varón. Y la imagen del varón ha sido degradada. El papel del varón, la autoridad del varón ha sido grandemente dañada. La figura del varón. Es muy interesante que quien trabaja juntamente con el pastor, con el magistrado civil, con esa autoridad civil, es el mismo padre de este joven. ¿Qué significa eso? Que los padres tenemos que retomar nuestra autoridad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el origen de toda esta situación que está viviendo la ideología woke? Porque ha tenido un terreno muy productivo para sembrar todo el resentimiento y todo el odio que transmite esta ideología woke. Ha sido porque la figura de la autoridad paternal no ha sido reafirmada. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha perdido la autoridad del padre y por lo tanto ya no hay autoridad que sea respetada. Porque si no sabes respetar a un padre en casa, no vas a respetar a nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? Viene el hijo con sus quejas y de la escuela, porque ha perdido la autoridad en las escuelas. Y esto es algo muy importante. Las escuelas se han convertido en centros de adoctrinamiento. No solamente en los Estados Unidos, pero ya en diferentes partes, incluyendo aquí en México, que lo hemos denunciado hablando de los libros de texto, donde ya se está adoctrinando con esta perversa y asesina ideología, que yo le digo que es una secta. Son sectas destructoras de las que habla la Biblia, porque llegar hasta el punto de una ideología en un odio que llegue a matar a una persona, son sectas destructivas. En la ideología woke y todo este tipo de ideología de género son sectas destructivas, porque tienen odio a la autoridad en especial. Estamos hablando de la autoridad del maestro. Por eso es que el maestro ya perdió toda su autoridad en la escuela. Esa es la razón porque el maestro presenta un desinterés si aprende o no sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden aplicar la autoridad ya. Ya les quitaron la autoridad de sus manos. ¿Pero por qué? Porque la primera línea de autoridad la rebasaron en casa. Y esto es el punto más importante de toda esta reflexión, en donde vemos cuando se habla en la Biblia de el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un mandamiento que marca un límite. Dentro de los mandamientos hay dos grupos, para que tengan una idea de cómo se organizan los mandamientos. Están los primeros 4 mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con Dios, amar a Dios. A partir del 5.º mandamiento, tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. ¿Y sabes cuál es el 5.º mandamiento de nuestra relación con el prójimo? El primer prójimo es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Si no sabes honrar al padre y a tu madre, luego sigue, no matarás. ¿Por qué no matarás? Porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, vas a violar el 6.º mandamiento que dice no matarás. ¿Por qué? Porque no respetaste a la primera autoridad de casa. Y si no respetaste la primera autoridad de casa, puedes violar cualquier límite. Porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, a nadie vas a respetar afuera de eso. Por esa razón, los mandamientos están en orden y nos tienen una razón y un porqué. Y otro día podemos hablar de la prioridad de la vida antes que la honra incluso, que es en el 6.º mandamiento y el 7.º mandamiento. Es algo muy interesante. Miren, hay algo más que quiero resaltar aquí, en este sentido de la autoridad del padre. Porque es importante el hecho de que un padre estuvo involucrado. Estuvo involucrado no siendo un cómplice del pecado del hijo, porque el hijo tiene que dar cuentas delante de Dios y también de las autoridades. Aunque la forma que a mí me impactó muchísimo, la forma en que el padre dijo, tenemos que entregarnos, en plural, me impactó muchísimo, porque está hablando de la responsabilidad que siente ese padre por su hijo. Y es que no es para menos. Los padres tenemos esa responsabilidad. Pero las autoridades también civiles le han quitado esa autoridad a los padres, de modo que han hecho que esta ideología se mantenga en cierta forma viva, porque le quitan la autoridad a los padres. Y hay que retomar
Esto es una lección también para las autoridades, para recordar que hay que regresar esa autoridad a los padres. Y nosotros como padres tenemos que luchar por la patria potestad que nosotros tenemos, que las leyes nos las han arrebatado y nos las han quitado. Incluso ya en México, por ejemplo, quitaron hasta la celebración del Día del Padre. Entonces, es algo sorprendente lo que se está haciendo. O sea, ¿a qué punto estamos llegando para quitar la idea, la figura del padre? Y creo que el gran problema de esta sociedad es la ausencia de la figura paterna. Pues hemos hablado en términos muy generales, pero yo creo que ha quedado muy claro que lo que estamos viviendo es un atentado en contra de la autoridad de Dios, la autoridad absoluta de su palabra, y hemos entrado en un relativismo en el que todo se permite menos lo de Dios. Y no solamente un relativismo, sino que estamos hablando de que se ha inclinado la balanza hacia lo malo, en el que incluso lo de Dios está prohibido. Lo que Dios diga no me interesa. Lo que tenga que decir la Biblia es fanatismo. Lo que se diga de las personas que tienen ideas conservadoras porque creen en la Biblia, no tengo nada que escuchar de ellos y me caen mal y los odio. Esa es la ideología woke, y es una ideología que atenta en contra de la autoridad de Dios. Hay que retomar la autoridad de Dios en nuestras vidas, y esto comienza por ti y comienza por mí. Hagámoslo, hermano. Si queremos rescatar nuestra sociedad, nuestra comunidad, rescatemos los espacios públicos, tomemos de nuevo los espacios públicos y no permitamos que el enemigo se burle de nosotros y nos los arrebate, y en otros casos hasta se los entregamos. Por favor, necesitamos retomar la autoridad de Dios, regresar a lo que enseña la palabra de Dios y no ser tímidos cuando se trata de defender los valores y la fe cristiana. Que Dios me los bendiga. Espero que estas reflexiones nos ayuden, nos sirvan para poder pues hacer un análisis de esta problemática social y poner un freno, un alto a todo este tipo de violencia que se está generando, y comencemos en casa. No permitamos que nuestros hijos mal contesten, le hablen a un pastor con palabras groseras, y a veces hay gente, yo lo quiero decir, que viene hasta los muros y no le importa si es un pastor, vienen a ofender a un pastor. Eso es violencia y acaba mal. Eso es odio. No lo debemos de tolerar, no lo debemos de permitir, y debemos de confrontar. Cuando Moisés, después de que habían hablado mal de Moisés por María, y le dijo: Señor, pero ¿por qué vas a castigar a mi hermana María? Y le dijo: si el rostro de su padre hubiera escupido, ¿qué es lo que marca la ley? Pues que lo apedreen. Pues no solamente ha escupido el rostro del padre, mi autoridad, al que puse por autoridad, lo están degradando. Y ese es el punto, hermano. Hay que retomar el tema de la autoridad, hay que retomarlo, el respeto. Infundan el respeto. Vamos a ver qué nos dicen por acá los comentarios, y poder participar. Pero sí, es importante dar un alto. En lo personal, yo les hablo muy fuertemente porque los amo. ¿Por qué? Porque una persona que viene a faltar el respeto a un pastor en su muro, se está acarreando maldición. Una persona, escucha bien, padre de familia, si usted permite que su hijo le falte el respeto a su esposa, está acarreando maldición sobre su hijo. No lo permita, ni le permita que un hijo le levante la voz a usted, porque usted, al permitirlo, está acarreando maldición sobre su hijo. Tiene que frenarlo. Si usted ama a su hijo, corríjalo. No permita que la maldición venga a su hijo. Si un hijo suyo ve que está faltándole el respeto a un pastor, a un siervo de Dios, aún en su muro, corríjalo, dígale: por favor, no hagas eso, porque ese es el límite. No esperes a que llegue el momento de lo que ahora estamos mirando. Y yo lo digo, de verdad lo digo, si un hijo tuyo le falta un respeto a un profesor de escuela, márquele un alto. Porque usted no puede permitir que su hijo acarree maldición. ¿Por qué? Porque son autoridades que Dios tiene establecido.
Si un hijo suyo permite que le falte el respeto a un policía, a un gobernante. Claro, yo no estoy hablando de que no puede existir denuncias para alguien que no está bajo autoridad y un gobernante no está haciendo lo correcto y se le puede denunciar, claro que sí. Y hay formas de hacerlo. Porque acuérdense que cuando Satanás enfrentó al arcángel Miguel, ¿qué dice Judas? Y lo insultaba con palabras altisonantes, feas, los peores insultos que ustedes se acuerden. Pero ¿saben qué? Miguel, el arcángel, guardó su compostura. ¿Por qué? Porque él estaba delante de Dios y no salió ninguna palabra blasfema de su boca. Lo único que dijo es: el Señor te reprenda. Es todo. Pero guardó su compostura. Porque nosotros tenemos que guardar nuestra compostura. Y es precisamente esto lo que tenemos que enseñar a nuestra juventud del día de hoy y lo que se ha perdido muchísimo. Así que, bueno, si hay alguna pregunta, una aportación, adelante. Y si no, pues yo con este corto termino mi reflexión el día de hoy. Dice allá Milton Torres: pastor, la maldición es bajo el antiguo pacto, no bajo el nuevo pacto. No es necesario. ¿Cómo está? A ver, permítame, voy a verlo porque sí es interesante lo que está diciendo Milton. Dice: pastor, la maldición es bajo el antiguo pacto, no bajo el pacto de bendición, pastor. El abuso espiritual por parte de los líderes y pastores su oveja no es sano. Es necesario señalar a los falsos pastores y profetas y es necesario obedecer a Dios antes que son. De hecho, lo dije al inicio. Milton, saludos, Dios te bendiga. Miren, toda desobediencia acarrea maldición. Y voy a leer de nuevo Romanos 13, aunque por ejemplo hay varios pasajes, ¿no?, que hablan del sometimiento a las instituciones, pero voy a leer Romanos 13 de nuevo. ¿Por qué? Porque todo pecado, Milton, acarrea maldición. Todo pecado. Vamos a decir que es un cristiano, pero esto que hizo, el matar, porque no solamente la matanza es a través de físicamente, el Señor Jesucristo lo lleva a un plano más. La interpretación de la ley es todavía más seria para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el matar no incluye quitarle la vida físicamente, sino que aquel que le diga fatuo a su hermano, necio, ya es culpable y reo. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado en la ley y es pecado en la gracia. No hay pecado que sea pecado en la ley, pero ahora ya no es pecado en la gracia. El pecado es pecado y el pecado acarrea maldición y la paga del pecado es la muerte. Es algo muy importante. Voy a leer Romanos 13 de nuevo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estoy en 13:2, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Estamos hablando de una conducta civil. Y si esa persona no se está comportando como un buen ciudadano, el peso de la ley cae sobre él. Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, y hay una traducción que dice: la espada no la lleva de adorno. ¿Por qué? Porque la va a usar. Si tiene que usar la espada para decapitar, ejecutar la pena capital, la va a usar. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que le hace el malo. Hermano Milton, el respeto es respeto y debe darse aquí, en la ley y también en la gracia. Toda falta de respeto a la autoridad que Dios tiene establecido acarrea sus consecuencias. Y algo muy interesante también es esto, que tenemos que tomar en cuenta. Independientemente de las denuncias de la persona que no está bajo autoridad, porque lo hemos hecho, y yo personalmente lo he hecho también. ¿Por qué? Porque hay límites a la autoridad. Sí, dice la Escritura, de los hijos a los padres, porque es un tema de autoridad que hay que tomarla en la iglesia, Milton. Hay que pasar por todo eso. Sí, definitivamente es maldición, Milton, es maldición. Todo pecado acarrea maldición. Eso definitivamente no lo puedes quitar. De hecho, cuando dice que la paga del pecado es muerte,
¿Qué es muerte? Y eso está en Romanos 6:23. ¿Qué es muerte sino maldición? Es la consecuencia de los actos y eso es la maldición. Es eso que quiero evitar en la vida de cada uno de los rebeldes. Toda rebeldía, Milton, acarrea consecuencias graves y eso es maldición. Pero es muy interesante eso. Ahora interesante, dice, saludos cordiales, José del Carmen Gómez Toledo. Y hemos estado hablando sobre el tema de la autoridad porque, por ejemplo, vean, en Efesios cuando dice, hijos, obedeced. Fíjate, ahí está la palabra obedeced. En el Señor es una cláusula de condicionante. ¿Por qué? Porque si no es en el Señor, el hijo que no obedece a un padre que no está sometido a Dios, como por ejemplo que le está prohibiendo que sirva a Dios, eso no es en el Señor. Y el hijo va y sirve a Dios, pero eso no le está faltando el respeto al padre. No le está faltando el respeto al padre, ni está usando palabras groseras, porque al momento de usar palabras groseras del hijo, ya se está acarreando consecuencias y maldición, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Miren, para el mandamiento número 5, enseña un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero hay una condicionante aquí, que sea en el Señor. Si te está enseñando, prohibiendo servir a Dios, y tú desobedeces eso y en vez de eso vas a servir a Dios y lo haces justamente, sin ser grosero, no, sin ser alguien que está en contra de tu padre. No estás en contra de tu padre, estás en contra de la postura que ha tomado. ¿Por qué? Porque el padre está sometido no a Cristo, está sometido al diablo. Y si tú te sometas a ese padre que está sometido al diablo, indirectamente está sometido al diablo. Por esa razón, una autoridad a la que se somete es a la autoridad que está sometido a Cristo. Si la autoridad civil no se somete a Cristo, nosotros tenemos que obedecer, bien como dice Milton, a Dios antes que a los hombres. Ahora, esto no significa que vamos a usar medios agresivos y violentos para rebelarnos de la autoridad, o rebelarnos de un padre, o rebelarnos de un maestro, o rebelarnos de un policía. No, tenemos que hacerlo bajo los parámetros de lo que nos enseña ya Dios. Y el ejemplo claro que ahora estoy poniendo es el que menciona Judas sobre el arcángel Miguel, que guardó su compostura, guardó sus palabras, guardó su ética, se mantuvo, porque al momento, escuchen esto, que Miguel empezara a usar palabras altisonantes, o empezara groseramente a ofender a Satanás, en ese momento ya está bajo la orden de Satanás y no bajo la autoridad de Dios. Pero él mantuvo su compostura y no se dejó someter por ese mismo reto que le lanzaba Satanás. Esto es algo muy importante. Lo que yo estoy diciendo es: obedezcamos a Dios y obedezcamos a las autoridades que saben estar bajo autoridad. Esto trae y acarrea bendición. Créanmelo, todo aquello que se desvía de la autoridad trae consecuencias. Bueno, pues yo creo que es una de las reflexiones más que hemos dado acá. Aquí dice: pastor, no es maldición, es la consecuencia del acto, pero bueno, es la enseñanza. Saludos allá. Bueno, pues ahí tiene la cuestión. Yo, en lo personal, sugiero que mejor se sometan a la autoridad que Dios ha establecido y a una autoridad que también está sometida bajo Dios. Si la autoridad no está sometida bajo Dios, entonces tú puedes rebelarte. Si no, vas a tener consecuencias. Llámale como quiera, póngale que es pecado, pero si el pecado no es maldición y la muerte no es maldición, la paga del pecado es muerte, entonces no sé qué es maldición, ¿no? Entonces es importante de entender, ¿no? En este sentido, vamos a suponer en este ejemplo, ¿no?, que lleve hasta una muerte física. Supongan que a este joven se le aplique la pena de muerte. ¿Es o no es una maldición? Lo que buscó su propia destrucción, buscó su propio mal, y aquí está, ahí está la enseñanza. Bueno, que sería un buen tema, ¿no? O sea, hablar de la pena capital me parece que es un buen tema para una reflexión. ¿Qué les parece? Bueno, pues Dios me lo bendiga a todos. Saludos aquí desde Cozumel y esperamos sus comentarios allá. Déjenoslos y comparta también la enseñanza con otros para que le llegue a más personas. Vamos a ver si logramos